Juan Manuel Cao, a fondo. Cuba reconoce casi 5.000 casos de dengue tan solo en la última semana. El MINSAP, que es el Ministerio de Salud, reporta unos 24.000 sospechosos en toda la isla y reconoce también que sin frenar la proliferación del mosquito, de la Aedes aegypti, es imposible contener la epidemia. 71 municipios calificados de alto riesgo en una situación en la que han muerto niños, incluso médicos. Y hablando de médicos, hoy están con nosotros dos galenos cubanos recién llegados aquí a los Estados Unidos, hace apenas 8 días. Fueron liberados en una travesía aproximadamente de unos 3 meses, durante la cual sufrieron todo tipo de penalidades, extorsiones. Estos médicos, que son además opositores, tienen mucho que contar y aquí están para eso. Muy buenas noches, bienvenidos a Fondo. A ver, le pusimos menos médico un poco en broma con lo de más médico, que es la misión que tenían en Brasil. Alexander Pupo, doctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido, ¿no? Después de tanto pasar dentro y fuera de Cuba. Y Alexander, los dos son Alexander, pero en este caso Alexander Figueredo, que también es médico. Y bueno, los dos hicieron la travesía juntos, ¿no? Exacto. A ver, empecemos un poco al revés, ¿no? Su criterio como médicos de esto que está ocurriendo con el dengue, porque todo el mundo estaba preocupado con el coronavirus y aunque ustedes hace 3 meses que aproximadamente que están fuera de Cuba, me imagino que algo saben de qué está pasando, porque es una explosión que no han podido ocultar. Sí, exactamente. Cuba se encontraba con una epidemia de dengue mucho antes del coronavirus. Desde que yo soy estudiante de medicina, teníamos que hacer rotaciones por los centros hospitalarios donde se destinaban salas completas a pacientes febriles, pacientes con dengue, pacientes que en algún momento incluso llegaban a complicarse, pero que no pasaban a las estadísticas porque no los reportaban como casos de dengue. Se pasaba como un síndrome febril inespecífico. Por supuesto, un país con una insalubridad como el que tiene Cuba, donde una infraestructura paupérrima, donde las aguas negras pueden verter hacia las calles, las fosas también, no hay alcantarillados prácticamente que sirvan dentro de las ciudades. Es muy fácil que estos vectores como el mosquito Aedes aegypti puedan proliferar y por supuesto causar enfermedades como el dengue, el Zika, el chikungunya, que también en Cuba se vieron casos de hace pocos años. Entra la epidemia de coronavirus. Cuba se encuentra entonces en un estado sindémico porque confluyen 2 virus al mismo tiempo, pero se descuida lo que es la parte del dengue. Era obvio que en algún momento esto iba a comenzar a traer consecuencias como la que está trayendo ahora, que incluso se está viendo una cepa de dengue mucho más agresiva que las que se veían con anterioridad. Porque si bien antes las personas enfermaban con dengue, la mayoría podía pasarlos en su casa sin más complicaciones que quizás los dolores articulares, las fiebres que provocaba. Pero hoy en día estamos viendo un dengue mucho más agresivo que le puede costar la vida a personas, incluso jóvenes, que no tenían que el dengue otra puede patología. no ser el mismo de siempre, sino que evoluciona igual eso, que... Eso puede mutar, eso puede ¿Sí? evolucionar y más cuando las condiciones están criadas, las condiciones que hay en el sistema de salud público en Cuba, donde yo desde el año pasado, como dice el doctor Pupo, ya las condiciones, el dengue viene no existiendo ahora. ¿Qué pasa? Que ahora... El dengue es un virus. Es un virus. Es un virus, sí. O sea, estamos en la misma familia y es un virus de DNA o de ARN. O sea que puede mutar, dice usted. Exacto, puede mutar, lo transmite el mosquito Aedes aegypti, en este caso es más frecuente la transmisión por el mosquito. Y por las condiciones que, vuelvo y repito, están creadas en Cuba, el dengue siempre ha provocado estos caos en el sistema público, pero ahora ha salido más a brote la verdad, o sea, ha salido más a la luz pública la verdad por el internet, debido a todas las denuncias que se están haciendo, es lo que ha sacado más y es que ellos se vean sometidos a sacar un poquito más a la verdad en los canales
Exacto. Una Porque doctora antes- que se les murió en Cienfuegos, una cosa, una mujer porque joven. antes eso se ocultaba. Esas cifras eran manipuladas en Cuba a través de nosotros los médicos, nos exigían, nos obligaban, porque si no éramos sancionados O sea, les obligaban a mentir, a falsificar falsificarlo. hojas de cargo. No se podía poner, en este caso, cuando había petequia, que es una sintomatología del dengue, no se podía poner ¿Qué petequia. cosa es? ¿Cómo es? Son como lesiones en la piel, cuando el dengue es de tipo hemorrágico. O sea, que hay dos tipos de dengue, está el dengue clásico y el dengue hemorrágico. Y siempre ha habido gran cantidad por las condiciones higiénico-sanitarias que son deplorables en Cuba, en los hospitales, en los policlínicos, en los consultorios, en los barrios, donde la hierba es de este tamaño, hay mucho brote de desagüe, con aguas albañales, o sea, con aguas negras. Y entonces esto realmente antes no salía a la luz pública porque no había internet y la gente no tenía donde denunciar. Ahora sí un poquito que ellos ya se ven sometidos a sacar un poco más a la luz pública y acercarse un poco más a la verdad, a la realidad, como estos 5.000 casos de dengue. Eso antes, decirlo así, era una... Sí, por eso llama la atención que el propio MINSAP haya... Pero así todo, ellos dicen 5.000, pero la cifra debe ser casi más de 10.000. Sí, fíjate que no han dado más cifras de coronavirus, ¿no? Exacto. Ahora, doctor Pupo, hemos seguido todo lo que has pasado dentro de Cuba, ya no solo lo que en la travesía que la filmaste, ¿no? Cuéntale un poco al público, ¿no? ¿De dónde eres? Tu consulta, ¿cuándo empezaron tus choques con el régimen? Cuéntame un poco. Sí, yo me gradué en el año 2018, soy de la ciudad de Holguín, de la propia ciudad. Me gradué de medicina en el 2018, fui especialidad directa en neurocirugía, donde estuve cursando ahí hasta que inicié el coronavirus. Me ofrezco voluntario a enfrentar la pandemia en el mismo mes que salen los primeros casos en Cuba. Paso el coronavirus ya estando dentro de lo que es la zona roja, comienzo a tener mis primeros encontronazos con las mentiras, porque nos obligaban allá adentro a falsificar estadísticas. Nosotros sí nos obligaban a mentir, incluso nos obligaban a trabajar sin recursos. Y entonces teníamos problemas con la alimentación, con el maltrato a los médicos que estábamos en zona roja, y esos fueron los primeros encuentros que tuve yo con... Zona roja quiere decir que estás en el epicentro de la epidemia. Sí, yo estaba trabajando en una sala de receso de terapia intensiva, donde los Como pacientes... neurocirujano, claro. No, como médico, Como médico de general. coronavirus, atendiendo pacientes con coronavirus. Esa era una sala que... O sea, el hospital donde se hacía neurocirugía en Holguín pasó a ser zona roja, donde solamente se atendían pacientes con coronavirus. Pacientes positivos, pacientes sospechosos positivos. Y en mi sala, en específico, era una sala de receso de la terapia. Eran pacientes de la tercera edad generalmente que salían de las terapias intensivas cuando se recuperaban e iban a hacer la recuperación como tal a esa sala. Ya en esa sala comenzamos a chocar cuando nos dimos cuenta que no teníamos los recursos suficientes para atender a los pacientes, para poder brindarle una atención de salud adecuada, y esos fueron los primeros roces que tuve con el sistema de salud pública, con la Dirección Provincial de Salud, que en ese primer momento me llama la atención, pero bueno, no fueron más allá. Ellos realmente atendieron algunas de las exigencias que yo hice, y en aquel momento, bueno, pudimos salir a flote sin que tuviera en mi sala ningún fallecido, gracias a Dios. Luego, bueno, ya cuando salgo del aislamiento, me traslado hacia Tuna a terminar mi especialidad. El clínico se mantenía como sala de coronavirus. Y bueno, es que comienzo a publicar en las redes sociales las carencias que ya eran más que notorias. Realmente era una situación catastrófica, atender pacientes y diagnosticarle una enfermedad y no tener los medicamentos suficientes para tratarlo. Era muy triste para los médicos ver que durante el coronavirus, durante la epidemia, recibimos ciertas comodidades, como por ejemplo facilidades con el transporte, que inmediatamente que comienza a relajarse la situación perdimos. Y entonces nos chocábamos digamos que con el problema de que no teníamos transporte para movernos, no teníamos recursos para trabajar, teníamos que mentir a los pacientes, teníamos que prácticamente, en buen cubano decirlo, pelotear a los pacientes, que para mí es hacerle iatrogenia al paciente, o sea, hacerle daño al paciente. Y todo esto fue llevando al traste a que yo comenzara a publicar en la red, utilizara mis redes, ¿no?, para publicar esta situación, para tratar de buscar algún tipo de respuesta positiva de ¿Cuál parte fue del la ministerio. respuesta? Bueno, la respuesta creo que todos la vimos, ¿no? En septiembre del 2020 comienzo a recibir amenazas por mis publicaciones, y al no hacer caso de las amenazas, bueno, desdichadamente fui expulsado del sector salud. Luego fui desalojado. Que eso no lo entiende nadie en el mundo civilizado. Exacto. ¿No? Que a un médico lo expulsan del sistema de salud. Imagínate España. ¿Expulsan al médico de dónde?
O sea, el médico se puede ir a una clínica privada, puede ir a... O sea, no, esa cosa de que la salud es gratis, ¿no? La salud es un monopolio en manos del Estado por completo, ¿no? Exactamente. Es propiedad del gobierno de Cuba, así mismo lo dice en el Código Penal. La salud y la educación son uno de los dos sectores que no pueden tener ningún tipo de sector privado. O sea, no pueden pertenecer al sector privado. Al pertenecer al Estado, por supuesto, tenemos los médicos que someternos a los protocolos que impone el gobierno, que no siempre son los más adecuados dentro de los hospitales. O sea, a veces un protocolo puede ser contrapuesto totalmente a lo que uno como médico tiene que hacer para poder... al juramento hipocrático, ¿no? El juramento hipocrático, exactamente. Total. Alexander Figueredo, ¿tú también eres de Holguín? No, yo soy de Granma del municipio de Bayamón. Ajá. ¿Y se conocían en Cuba? No, No. Nunca nos dejamos conocer. ¿Cuál es tu historia entonces? Bueno, mi historia es un poquito más larga porque ya yo tengo un poco más de años de experiencia que el doctor, y yo estuve hasta en misiones, en Venezuela, pero es un poquito más larga, y conmigo también se fueron un poquito más allá. Porque a mí, aparte de expulsarme, me inhabilitaron mis títulos. O sea, a mí me inhabilitaron mis títulos en Cuba. ¿Qué significa que te... que me inhabilitan mis títulos es que ¿te lo borran? Sí, que no puedo ejercer más como médico o como enfermero o como lo que sea de algo de salud en Cuba, no puedo ejercer más. Porque tú podías ejercer. A ver, cuando a mí me expulsan del sector salud, la medida iba a ser la misma que la de él. ¿Qué pasa? Que en ese momento yo contacto con abogado y me dice, mira, la única forma que tú tienes de proteger tu título es renunciando. Y es lo que hago. Inmediatamente formulo una carta de renuncia, la trato de que se haga efectiva cuanto antes, y con eso logro librar el título. No salvé la especialidad, pero bueno, por lo menos pude conservar el título de médico. Porque yo estando en Venezuela, bueno, ya que yo estando en Venezuela en una misión, yo me fui en el 2018. ¿Sabes qué? Me parece un tema tan importante, ¿no? Porque Sí, justamente... ahí hay que bastante vamos a ir a una pausa, y cuando regresemos, justamente se ha filtrado que México pues va a pagar $7,000 mensuales por cada médico cubano. Y entonces, ya que tenemos a alguien aquí que estuvo en una misión en Venezuela, la pregunta es con cuánto se queda el gobierno, si puedes cobrarlo todo a la vez o tienes que regresar a Cuba para poder cobrar la totalidad de lo que te deben, etcétera, ¿no? Todos esos detalles a la vuelta, aquí con el testimonio, sin dudas, muy importante, de estos dos médicos que apenas llevan 8 días, ¿no?, en los Estados Unidos. Bueno, continuamos hablando con estos dos valientes médicos cubanos. Los dos se llaman Alexander, uno es Alexander Pupo, Alexander Figueredo, uno es de Holguín, ¿no? Y el otro es de... A mí me cuesta trabajo lo de la provincia Granma. Yo creo que el día que Cuba se libere hay que quitarle ese estigma, sí, ¿no? Hay que quitar eso de Granma, eso hay que quitárselo. Además, tú sabes que muchos cubanos, ¿qué quiere decir Granma? Abuela. ¿Sí? Ese era el nombre que tenía el barco. Ajá, okay. Gran madre, gran abuela. Y yo un día entrevisté a alguien que me hizo el cuento, disculpa que me vaya por la tangente, de que le iban a cambiar el nombre al barco que le compraron a un americano, pero no dio tiempo y salieron con... es el barco que nos embarcó a todos. No, pero bueno, volviendo a tu caso, doctor Figueredo. En tu caso, tienes una trayectoria como opositor, te llevaron preso, te vigilaron, el tema del 11 de julio, tenías una causa por la que pretendían llevarte 20 años a la cárcel, o sea que tú has sentido el rigor muy de cerca, ¿no? Sí, yo tengo, como yo siempre voy diciendo, tengo en la célula, tengo la huella de la represión de la dictadura, que es la que vivimos todo lo que decidimos manifestarnos, decidimos alzar la voz por nosotros y por el pueblo. Y por la causa también, que antes de salir de Cuba lo dije, que cuando estuviera fuera, en cualquier escenario que esté, hay que hablar de los presos políticos que dignamente salieron allí, que no son ningunos delincuentes como lo quieren pintar ante el mundo, porque ellos no fueron los que tiraron piedra, los que hicieron vandalismo y tiraron piedra fue la dictadura, los órganos represores de la dictadura, fueron los que comenzaron esa batalla, ese desorden interno que hubo allá el 11 de julio, y hoy por hoy hay más de 900 presos políticos por solamente decir libertad. En ese caso hubiera estado yo. Hoy en día, si no estuviera aquí, estuviera allí preso. Y vuelvo y repito, hay mucho miedo todavía, como estaba hablando anteriormente, hay mucho miedo en Cuba, porque no hay nada todavía así que apoye o que asegure que el que alce la voz por lo menos tenga, un apoyo internacional, porque allí es que ellos están ya... como quien dice... desamparado. Y la dictadura lo que está haciendo, utilizando todos los medios de represión para ese que alza la voz. 20, 30 años preso, como se ha visto, que por simplemente gritar libertad.
Entonces, bueno, por lo que me estaba preguntando del caso mío, vuelvo y repito, yo empecé cuando estaba en una misión en Venezuela. Allí desde que uno llega, todo es manipulado. Allí nos obligan a mentir en la soga de cargo para ganar más, a poner pacientes de más en la soga de cargo, a enterrar medicina para justificar los pacientes vistos en la soga de cargo y cobrar más dinero en los casos quirúrgicos. Que cobrarle al gobierno venezolano. Exactamente. Ahora el gobierno mexicano se ha sabido, se ha filtrado que va a pagar $7,000 mensuales por cada médico. ¿Cuál fue tu experiencia de la cantidad de dinero? O sea, primero saber cuánto le pagaban al gobierno cubano era para ustedes eso imposible. realmente nosotros no lo sabemos. Nosotros firmábamos un contrato de trabajo antes de ir para Venezuela, firmábamos un contrato de trabajo que nos iban a pagar un estipendio que se cobraba en Venezuela, que lo que daba era realmente para nada. Allí eso no daba para nada, más bien teníamos que pedir dinero de Cuba para Venezuela para poder sobrevivir, porque vivíamos ahí en condiciones infrahumanas en Venezuela, vivíamos en hacinamiento. Lógico que cuando iban las ONG, supuestamente de los derechos humanos, de esas cosas, la llevaban en la misma seguridad del Estado que está en Venezuela, la llevaban a los lugares donde viven los jefes, que ellos sí viven con comodidades y condiciones, y no veían realmente la realidad del esclavo de bata blanca, del médico que está allí prestando servicios, que no habla por miedo a su seguridad. ¿Tú crees que de esos $7,000 le van a dar yo pienso, $7,000? No, de esos $7,000, eso se queda a la dictadura con ellos, y si acaso le dan $500 al médico que está ahí. Si acaso $500, $700, y es casi a veces... Y es verdad que para cobrar todo el dinero te lo van mandando a Cuba y tienes que terminar la misión. Exactamente, eso es lo que iba a decir. Si no se aplica un contrato, porque bueno, el contrato Maíz Médico, del que usted habló, que existía en Brasil, tenía una característica diferente, que aunque igual explotaban al médico, pero bueno, se lo pagaban directamente al médico estando ahí en Brasil. Tenía otras condiciones. Porque ¿qué le dan parte del dinero a los familiares en Cuba, algo así? No, a los familiares no le dan nada. Uno deja una ¿Y cuenta no te dejaban abierta. salir con tus familiares? A Venezuela no, para nada. Eso nada más se vio al inicio en Brasil, a los que iban a Brasil. Por eso digo que ¿Qué te dejan de rehén a los familiares en Cuba? siempre. Eso pasa en todas las misiones. En ninguna misión dejan sacar a sus familiares con usted, ni en vacaciones, ni nada. Me falta, y no quiero que quede pendiente, el trayecto, ¿no? Ustedes, tú trataste de ir por Nicaragua y Nicaragua te lo bloqueó. Entonces, ¿qué? Se van por Guyana. Me fui por Guyana, traté de ir ya entonces por Guyana, me quedé unos días escondido en La Habana y huí por Guyana. Y en Guyana, bueno, esperé unos días por el doctor Pupo y emprendimos la travesía para acá. Tú me dices que con un charter privado que está menos controlado. Sí, eso es lo que supuestamente lo que se dice allí en Cuba, o sea, porque los charters privados no pasan el listado por la aduana, el listado de pasajeros. Entonces, lo único que hay que presentar es el pasaje de vuelo y uno sale. Yo cuando se me presentó la situación me quedé escondido ahí en La Habana. Porque lo de Nicaragua es un negocio. Yo acabo de entrevistar a alguien que llegó hace también unos días y dice que no solo te cobran el pasaje de ida y el de vuelta, aunque sepan que no vas a regresar, sino que te obligan a comprar, creo que son 3 días de un hotel en Nicaragua, que por supuesto es un hotel que administra Cuba, y después te hacen ir a otro contacto que también es de Cuba. O sea que el negocio, que son unos $10,000 lo que cuesta aproximadamente llegar hasta aquí, hasta la frontera americana, es un negocio que está repartido entre Cuba y sus aliados, ¿no? Ahora, ustedes enfrentaron de todo, ¿no? Ustedes hicieron algunas crónicas, como ¿qué fue lo peor del trayecto? La ¿no? travesía tiene varias partes que son muy feas. Pudiéramos hablar de la selva de Guyana, del cruce de Guyana hacia Brasil, pudiéramos hablar también de la selva del Darién, que fue muy difícil, el paso por Bolivia, donde la policía es muy corrupta y prácticamente acaba con el emigrante que agarra. Pero, ¿por qué vas hacia el sur hasta Brasil? O sea, es como una ruta... Sí, exacto. Nosotros tuvimos la opción cuando llegamos a Guyana de atravesar Venezuela, pero al ser un país comunista aliado a la dictadura teníamos miedo de que pudieran agarrarnos en Venezuela y que, bueno, pudieran hacer algo con nosotros. Entonces decidimos bajar hacia Brasil y emprender la ruta de la cordillera de los Andes para saltarnos todos los países comunistas que pudiéramos en el camino. Desdichadamente teníamos que pasar obligado por Nicaragua. Y después en películas de la travesía por América Latina, del Che en moto. Eso es un chiste. Exacto. Por favor. ¿no? Y la selva del Darién, tú sabes que es probablemente la selva más tupida del mundo. Sí, le dicen la impenetrable selva del Darién. Así es como la llaman allá. Hay una, te lo digo yo que viví en Panamá y conozco, hay una ranita
dorada, que es muy bonita cuando la hacen en oro y en adornos y eso, pero que si la pisas es mortalmente Sí, es venenosa. Sí, ahí está. Creo que es endémica ahí de esa selva Sí, también. sí, sí. Entonces hay tantos peligros. Ahí hay peligro de todo Mosquitos que transmiten ya no el dengue. No, yo vi se sabe lo mosquitos que transmiten. eran gente casi. Sí. Que eran, La mayor cantidad de muertos que hubieron durante la travesía de nosotros, de los grupos que colindaban con nosotros, eran por el relieve. Principalmente personas que se fracturaban una pierna, se daban un golpe y se provocaba una hemorragia interna, o que simplemente se caían y se daban un golpe en la cabeza, que se ahogaban ¿Vieron durante muertos? el curso del río. yo personalmente no vi muertos porque yo iba muy adelantado, pero las personas que venían detrás de nosotros sí. Incluso conversamos con personas que murieron detrás de nosotros. Llegamos a conversar con ellos se quedaban detrás y bueno, desdichadamente hubo uno que infartó, hubo otro que se fracturó una pierna, hizo una hemorragia, hizo una fractura expuesta y la hemorragia fue imposible de controlar allí, bueno, murió desangrado ahí en la selva. Y vimos otro caso, conocimos otro caso que se dio un golpe en la costilla y parece que se perforó un pulmón con la costilla y bueno, desdichadamente también falleció allí dentro de la selva. Personas que infartaron producto al cansancio, producto al estrés extremo el que uno se somete allí. Pero bueno, yo personalmente no vi ningún fallecido. No, allí se vieron niños perdidos también, mujeres ahogadas. Eso realmente es triste ver esa situación, pero más triste es ver cómo la gente, miles de personas siguen pasando diario por ahí, por la selva de Darién, más específicamente venezolanos, y viendo cómo se atreven a pasar eso por huirle de una dictadura. No, el éxodo venezolano que se ha convertido en el más grande. ¿Qué pasa? Que gracias, disculpe, que gracias a que, un poco, digo gracias porque los cubanos un poco se están evitando esta travesía, huyendo por Nicaragua, huyendo a la dictadura realmente. Se están evitando esta travesía por la selva, pero ahí por la selva, cuando pasamos, habían varios médicos también, cubanos. Sí, mayormente cubanos médicos son los que huían de Venezuela, o sea, que están en la misión y no hay nada ahora que los proteja porque quitaron Obama quitó el parol, el beneficio ese que tenían los médicos en ese momento, y no hay nada ahora que proteja a esos médicos, o sea, que están en una misión en Venezuela, están huyendo de la dictadura porque lo ven como un trampolín. Venezuela realmente en estos momentos es un trampolín para los médicos, pero no tienen ahora eso que lo protege en caso de y tienen que huir por la selva también. Teníamos imágenes, no sé, la producción que ustedes filmaron, ¿no? Durante el camino, no sé si la verdad que no estaba mirando el monitor, si las hemos ido compartiendo por el momento, ¿no? ¿La producción me escucha? Hello. Bueno, nada. Si la tienen, podríamos ir, porque me parece interesante, ¿no? Las imágenes que ellos fueron compartiendo a través de las redes sociales de esta travesía ahí. A ver, escuchemos qué está contando ahí. Casi 2 horas escondido aquí, esperando que nos vengan a buscar. Huyendo de la carretera, hemos tenido que prácticamente convertirnos en militares acá adentro, saltando cerca y escondiéndonos y tratando de evadir todo lo que son los peligros, porque hay matas de pica pica y, bueno, ¿qué les puedo decir? Fue un desastre, esto ha sido un desastre. Un desastre total. Seguimos escondidos, buscando la manera de ver de cómo salimos de esta de nuevo. Parece que las aventuras no acaban, ¿sabes? Los sustos, el sobresalto no va a acabar nunca y nada, aquí estamos. Vamos a ver qué nos depara el resto del camino, por lo menos hasta que salgamos de aquí de Guatemala, que esto ha sido un infierno. O sea, eso es en Guatemala, eso ni siquiera es en el Darién. Ahí vi niños, vi de todo. Sí, traíamos una embarazada incluso, ya con la panza grande, y ella tuvo que exponerse a cruzar, a brincar cercas con nosotros. Traíamos una niña también de 3, 4 años, que también tuvo que pasar ese mal momento con nosotros. De hecho, pasamos ese y pasamos otro más al otro día. ¿Y después qué hace? ¿Cruzan el río? Porque alguien me contó que el río hay un momento que llega casi hasta el cuello, que ya no es, o entraron. Digo, en la frontera norteamericana, no estoy hablando. Bravo. El Río Bravo. Sí, ajá, ¿no? Porque también hay un cruce que creo hacia México, que hay un cruce que es a través del río también, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue? Nosotros estuvimos casi un mes en México, escondiéndonos. ¿Y a México cómo llegaste? ¿Cómo? Atravesando la frontera. ¿Por tierra? Por tierra. Porque he visto también algunos. No, por tierra. Todo fue nosotros el tramo de Nicaragua. ¿Y el Río Bravo lo pasaron? En el Río Bravo lo pasamos también. El agua daba por aquí, por el cuello casi, por aquí, por la... Sí. Corriente muy fuerte. Sí, por abajo, la corriente es por abajo. Es la peligrosa porque tú lo ves por arriba con calma y por abajo entonces te arrastra y te hunde. Por eso es que hay tantos ahogados. O sea, porque el río lo ves tranquilo por arriba, pero por abajo es que tiene la corriente fuerte.
Y ¿Les entonces dieron parol? nos dieron parol al doctor Nos dieron Bucurama. parol por 2 Están meses. últimamente, Por 2 meses. ese es otro problema. En 2 meses no le da tiempo a pedir permiso de trabajo. ¿Cómo van a hacer? No, y tengo entendido que cuando el parol es de tan poco tiempo, no, el permiso de trabajo prácticamente no aplica, porque puede ser que cuando te den el permiso de trabajo te hayan retirado el parol. Claro, eso es lo que les va a pasar. Pero quiero decirte que han tenido suerte, Sí. porque a los que no le han dado parol están en un verdadero limbo migratorio. Ustedes, al año y un día, va a ser un año duro, ¿eh? Va a ser un año duro si no tienen familiares, si no tienen quien les ayude. Y es un problema porque estamos hablando de 150,000 cubanos en los últimos 8 meses, solo por la frontera. Es un éxodo mayor que el del Mariel. Muchos están, ¿qué diría ustedes? ¿Que la mayoría está viniendo a Miami o que se están quedando por otros lugares? La mayoría del éxodo debe venir hacia Miami. El cubano anda huyendo de la dictadura. Y en Cuba se piensa, o es lo que se tiene, pues, sabe, entendido, que Miami es el lugar más seguro dentro de los Estados Unidos para la comunidad No, pero cubana. fíjate, yo recuerdo hace años que aquí los alcaldes del condado, de la ciudad, planes de contingencia y emergencia para ayudarse en caso de un éxodo masivo y hacían prácticas. Ahora nada. ¿Dónde están los gobiernos locales? Que tenemos 34 municipios. ¿Dónde está el gobierno condal que tiene más dinero que nunca ayudando a los que llegan? Porque va a ser una explosión social. Tantas personas sin permiso de trabajo. Ya vimos ahí en la entrevista con la chica que está tocando violín en medio de la calle, que viven 12 en una casa, ¿no? Yo no sé si el dueño de la casa sabe eso, que tiene allí un campamento, ¿no? Pero ¿qué vas a hacer? De verdad, muchísimas gracias por haber estado acá, bienvenido. Gracias por el coraje que mostraron dentro de Cuba y también en esta travesía, ¿no? Ustedes con profesiones